grados de temperatura máxima. Bueno, a todos los que están sumando, muchísimas gracias. Les recordamos que tengo desde ayer COVID confirmado, así que lo que queda de mí, sostenido por el paracetamol, va a ser, bueno, con la compañía de Romy, de Juan, de Nico y de Willy, un repaso del resumen de este día, lunes 6 de junio. Vamos. Presenta. Por aquí mucha gente me desea que me mejore y les agradezco mucho. Me preguntan si estoy vacunado. Sí, estoy vacunado, tengo 3 dosis de Pfizer, así que presumo que estaré protegido, y estoy sostenido por el paracetamol, así que le rendimos un homenaje en este programa al paracetamol. Bueno, muy bien. Se proyecta sobre el mundo un escenario algo sombrío que tiene que ver no solamente ya con la guerra entre Ucrania y Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania, sino con otros elementos económicos, políticos, energéticos, económicos, inflacionarios. Y obviamente el cuadro de cosas está muy complicado en la Argentina como consecuencia de que el presidente ha permitido nuevamente ser agraviado en público en el contexto de un gran malentendido, que es que la institución presidencial no le pertenece al Frente de Todos o a la disputa interna de la coalición oficialista, sino que le pertenece a los argentinos. Y yo presumo que los argentinos no merecemos tener un presidente en este estado de cosas, ¿no? Y que es el presidente Fernández quien debe procurar la defensa de la institución que le fue confiada, ¿no? Es decir, los argentinos no tenemos un presidente para que sea agraviado, ninguneado, insultado, mientras el público aplaude semejante cosa en un acto como el viernes pasado. Así que vamos a ver ese tema al final de este resumen, que comienza con un estado de cosas del mundo, como siempre. A ver, el escenario mundial está muy complicado como consecuencia de la inflación que comentábamos con Juan temprano, que obviamente complica a todo el mundo. Ayer la página de CNN en español publicaba un trabajo de David Goldman mencionando que la economía mundial se está yendo por el retrete. Mirá los términos, ¿no?, de CNN, y esperemos que nadie tire de la palanca, citando algunos comentarios, por ejemplo, del presidente del Banco Morgan, el señor Jamie Dimon, planteando que se avecina un huracán económico a nivel mundial, y del propio Elon Musk, que dijo que tiene muy mal presentimiento respecto del estado de cosas en materia económica, al punto tal que el presidente Biden está, dicen, a punto de viajar a Arabia Saudita, aún considerando el hecho de que el asesinato del periodista Khashoggi, ¿se acuerdan ustedes de ese episodio? Claro. Generó una distancia diplomática muy importante con las autoridades de Arabia Saudita para buscar petróleo, y ayer el gobierno norteamericano autorizó a las compañías petroleras a que puedan enviar petróleo crudo a Europa desde Venezuela, Correcto, salteando efectivamente las sanciones que el gobierno norteamericano había impuesto sobre el petróleo venezolano. Quiere decir que, en términos generales, los pronósticos y los datos del mundo de este día, el lunes 6 de junio, son más bien desalentadores, por no decir dramáticos, ¿no? En cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, lo último que sabemos es que han vuelto a atacar a la capital de Ucrania, a Kiev. Mil disculpas, obviamente, por mi tos. Han caído allí 2 misiles que por suerte no han generado víctimas. En algunos lugares del famoso Donbass, esto es la zona este de Ucrania, ya se ha instaurado por la fuerza el uso del rublo como moneda rusa en territorio ucraniano, e inclusive los rusos están ya entregando pasaportes rusos a los ucranianos, siguiendo esta idea de Vladimir Putin respecto de que, efectivamente al 1 de julio próximo Rusia habrá anexado algún fragmento de Ucrania. Putin ha advertido que atacará objetivos nuevos en el caso de que Estados Unidos siga suministrando armas, a pesar del optimismo que sigue mostrando este gran personaje del mundo que se llama Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, respecto de que él espera una victoria. Rusia sigue saqueando Ucrania, ya ha saqueado
varios barcos con cereales, ahora está saqueando el acero ucraniano. Ha sido detectado un barco con, Juan, con 2.500 toneladas de rollo de acero ucraniano que están siendo directamente robados. Sí. El señor Putin ha removido de su cargo a un sujeto conocido como el carnicero sirio. Me refiero a Alexander Dvornikov, un experto en masacrar personas en Siria, que estaba a cargo de la operación en Ucrania. Fue reemplazado por otro, presumo que carnicero también, llamado Gennady Zhidko, que será como el cuarto o quinto responsable de la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania en los últimos 3 meses. Ha caído en víctima de la lista negra con sanciones la señora Alina Kabaeva, sindicada como ex gimnasta y titular de todo el sistema de medios ruso, sindicada como la amante de Vladimir Putin. Y la última que tengo es la del Papa, que me llamó la atención porque fue finalmente un niño que en una reunión le preguntó si podía venir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora, ¿no? Esto ocurrió en una sesión de preguntas y respuestas con chicos en uno de los patios principales del Vaticano. Y el Papa contestó, a ver, ni a los niños le contesta de manera concreta, haciendo gala de su condición de jesuita, ¿no es cierto? Correcto. Dijo, no es fácil tomar una decisión, dijo el Papa Francisco, que podría hacer más daño que bien al resto del mundo. En una definición completamente indescifrable e incomprensible del Papa, que afirmó que estaba buscando el momento adecuado para visitar Ucrania. Bueno, así que eso es un poco el estado de cosas de la economía mundial y de Ucrania. Este fin de semana hubo, en la noche del sábado, una secuencia de tiroteos en Estados Unidos que, de acuerdo al diario El País de Madrid, fueron 10. Los diarios aquí informan apenas de 2, pero fueron 10. Los principales en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y una ciudad llamada Chattanooga, que queda en Tennessee, con un total de al menos 13 muertos. Esto correcto. ocurre. Y recordemos, Marcelo, que estaría avanzando en el Senado norteamericano una especie de regulación a la venta de armas. Veremos si sería un gran paso y un gran logro político de Biden. Sí. El New York Times hizo una investigación para confirmar que de los tiroteos más dramáticos ocurridos desde el 2018 a la fecha, la mayoría fueron perpetrados por jóvenes de menos de 21 años. Y me llamó la atención mucho lo que está ocurriendo en Ohio, en donde por una ley del Congreso local del estado de Ohio, que está dominado por los republicanos, han resuelto efectivamente armar a los docentes, ¿no? Que por supuesto rechazan esta alternativa por considerarla directamente peligrosa y disparatada, pero el estado de Ohio ha resuelto que los docentes trabajen dando clases armados. Sí. Bueno, en la Argentina hubo esta semana pasada, saben que ahora los datos se conocen los días domingo, hubo un total de 46.045 casos de COVID, un poquito menos que la semana anterior, que habían sido 50 y pico mil. Recordamos que Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pronosticó que esta era la última oleada, al menos por ahora, de la cual yo he sido evidentemente una víctima más, y se han reportado un total de 84 personas muertas. Argentina, a pesar de que el presidente Fernández ha dicho públicamente que hemos sido un éxito en materia de lucha contra la pandemia, hemos tenido prácticamente 9.300.000 contagios y prácticamente 130.000 muertos, ocupando el lugar número, creo que 13 del mundo. Sí. En este caso. Hubo más Lula muertos. está con COVID. Lula está con COVID. Mira vos. Sí. Bueno, hubo otro crimen en Rosario, obviamente. Hubo un crimen aquí en la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, allí en Recoleta, cuando 3 personas en condición de calle mataron a una persona en la noche del sábado.
hay algunos casos judiciales que vamos simplemente a mencionar para tenerlos en la cabeza. Está complicado el caso de Mayra Mendoza en el partido de Quilmes, con sociedades, familiares, partidarios y amigos, integrantes de fundaciones y de empresas con cuentas en Estados Unidos. Y tenemos el tema de la causa de vialidad, que el fiscal del caso finalmente va a terminar en julio la acusación contra la señora de Kirchner, y a fin de año eventualmente habrá una condena sobre el asunto o no, efectivamente. Recordamos que en materia de política exterior tenemos 2 episodios, uno que tiene que ver con las vacunas, pero es un tema derivado de la política exterior, que es el hecho de que Rusia nos debe 9,5 millones de vacunas, ¿no? Y han cobrado por adelantado por estas vacunas unos 95 millones de dólares, considerando $9.95 la dosis, son 9,5 millones de dólares. Bueno, mejor que no sé qué habrá pasado con esto, ni si lo vamos a reclamar a Rusia, qué habrá pasado con la compañía argentina que iba a fabricar las vacunas Sputnik en Argentina. ¿Qué será de la vida, Marcelo, de Cecilia Nicolini? Exactamente. Claro. Mejor que no vengan, ¿no? Y en todo caso, para completar las dosis en Argentina, recurran a Moderna o a Pfizer, ¿no es cierto? Y fíjense también, en la misma línea de la política exterior argentina, el kirchnerismo le ha pedido a la Cancillería, que conduce el señor Cafiero, que le dé asilo formal a una exfuncionaria del presidente Rafael Correa, que fue presidente del Ecuador hace un tiempo, condenada a 8 años de cárcel por corrupción. Presumo que bajo el argumento de que esta señora ha sido víctima del COVID. El mismísimo Oscar Parrilli le ha pedido a Santiago Cafiero que le otorgue asilo político a la exministra de Transporte de Rafael Correa, llamada María de los Ángeles Duarte, que está refugiada efectivamente en la embajada argentina en el Ecuador. Bueno, avanza, a pesar de que parezca algo de locos, el proyecto del presidente, de la señora Kirchner y de los gobernadores para modificar la Corte Suprema y volverla un organismo político, ¿no? Con este proyecto de aumentar el número de miembros de la Corte a 25. Así que hay avances en la redacción de un proyecto que tiene 2 características. Primero, que es un delirio, y segundo, que es un delirio que no va a salir, ¿no? Considerando la oposición que han manifestado varias provincias, Corrientes, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, a la que se ha sumado Roberto Labaña, en su condición de referente del interbloque federal, aunque él no es diputado, lo hace en su condición de jefe de una línea política. Ahí se sigue discutiendo la boleta única, veremos si esta semana la oposición consigue que el tema avance en el Congreso. Hoy el presidente Fernández va a presentar junto a lo que queda del ministro Martín Guzmán el proyecto de impuesto a la renta inesperada, que bueno, que en el caso de la Argentina, algún país del mundo está discutiendo algo por el estilo, pero con esquemas fiscales un poquito más razonables. En el caso argentino ya directamente resulta un abuso, ¿no es cierto?, un abuso en contra de los contribuyentes. Así que es un proyecto que lo que tiene básicamente es el aval del kirchnerismo, por eso yo presumo que el presidente está impulsando este proyecto a partir del día de hoy. Ayer hubo otro espectáculo bastante lamentable protagonizado por el expresidente Macri y el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, porque Macri había dicho hace un par de días en una conferencia, creo que en Brasil, que el populismo en Argentina había sido iniciado por, gracias a todos los mensajes, iniciado por Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto?, hace 100 años, ¿verdad? Y que luego fue continuado por Perón y por Evita, ¿no es cierto? Y ahí reaccionó Gerardo Morales con una carta muy dura, donde afirmó: si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con los sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente. Así que, ruidos de rupturas también
en la coalición opositora, que es lo que le faltaba a la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, la falta de gasoil está complicando, ya cierro, en 5 minutos terminamos esto. Bueno, la falta de gasoil ya complica a un total de 18 provincias, ya no solamente del norte de la Argentina, sino provincias como Córdoba, por ejemplo. Lo escuché anoche al senador Luis Juez contar lo que está pasando en Córdoba con el gasoil. Creo que sacando La Pampa y la Patagonia, está todo el país ya, Willy, afectado por la falta de gasoil. Sí, definitivamente. Por lo tanto, bueno, así están las cosas, ¿no es cierto? En Quilmes, por ejemplo, por falta de gas en las escuelas, se ha modificado el horario de ingreso de los chicos a los colegios. Si hay menos de 10 grados, como en el día de hoy, tenemos el ingreso de los chicos 9:30. Y si hace, yo no sé, cuando llegue julio, veremos, ¿no? Si los chicos irán al colegio al mediodía, por ejemplo, claro. Por falta de gas en los colegios. Pronóstico de inflación para este año, de acuerdo al relevamiento de expectativas del mercado, el REM, que cada mes produce y publica el Banco Central. 72,7. Recordamos que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está pronosticando 60 para este año, y yo tengo la impresión de que este famoso REM se irá agravando durante el paso de los días. Claro, exactamente. Bueno, las malas noticias se dicen despacito, Marcelo. Exactamente. Bueno, hay evidentemente alguna preocupación importante por la falta de reservas en el Banco Central, al punto tal que el gobierno manifiesta, de acuerdo a lo que contó Ezequiel Burgo ayer en Clarín, preocupación, por ejemplo, por los viajes, claro, por los argentinos que han ido a Wembley a ver el partido de Argentina con Italia, y por Coldplay, señores. Exactamente, Marcelo, estamos contando los dólares de a uno. No entiendo por qué razón Coldplay podría perjudicar más a la Argentina de lo que está, pero es lo que Ezequiel Burgo, que es un capo, ha contado ayer en Clarín. Sí, claro. Pero, atención con lo que escribió en Infobae anoche Pablo Wende, un gran amigo, periodista económico, que trabaja en Telefe, ¿no? Sí, señor, claro. Exactamente. También. Que el Banco Central sin dólares tiene dos alternativas: o más cepo o más devaluación. Así es, más cepo. Así que, claro, más cepo, más es cepo. lo que viene ocurriendo, digamos. Más cepo. Bueno, me parece que Nike se termina por ir del todo de la Argentina. ¿Se acuerdan que había sido puesta en venta la compañía Nike? Sí. Claro. Siempre por la misma historia, los dólares. Exactamente. A ver, en todos los países normales del mundo hay un Nike, ¿no? Bueno, por supuesto. Aparentemente Nike va a dejar algunos productos en venta acá en algunos comercios, pero la compañía Nike, tal como la conocemos, se iría de la Argentina. Hoy comienza la Cumbre de las Américas, que está signada por algunos inconvenientes. Nadie tiene muy claro finalmente quién está invitado y quién no, y está atravesada por esta discusión respecto de si el presidente Biden y Estados Unidos debían o no invitar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. No entender esta discusión y no entender el planteo norteamericano al respecto es no entender la esencia principal del pensamiento internacional del presidente Biden, que fue manifestado directamente el día que asumió, ¿no? Le puede gustar más o menos Biden, le puede parecer más o menos conectado con la realidad, puede parecerle a uno que ha cometido no errores, pero una cosa es la opinión de cada uno sobre Biden y otra cosa es desconocer la naturaleza de su punto de vista profundo. Recuerdan que cuando él asumió, el día que asumió en su discurso ante las escalinatas del Congreso, dijo respecto de su propio país que la democracia ha prevalecido, y poco tiempo después planteó que el mundo debía pensar seriamente este cuadro de cosas en relación de las democracias y las autocracias, tema del cual yo he hablado en esta radio, en la anterior y en la anterior 800.000 veces, ¿no? Así que me parece que el debate es un debate finalmente apropiado, porque tiene que ver con la naturaleza de la región, ¿no es cierto? ¿Cuál es la convivencia de nuestros países democráticos con autocracias o directamente con dictaduras? El presidente Fernández va a viajar mañana a Los Ángeles. En este contexto, además,
que atraviesa la figura del presidente es muy complicado, y presumimos que el presidente va a ejercer allí de abogado defensor de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y por lo tanto de Rusia. Dicho esto, recordamos que la semana pasada todo el mundo comentó, nosotros también, la renuncia de un tal Antonio Pronsato, Claro. un tipo que tenía a su cargo la realización del bendito gasoducto desde Vaca Muerta hacia Saliqueló primero. Hacia Saliqueló, Saliqueló. provincia de Buenos Aires. Muy bien. Hay un conjunto de funcionarios en el ámbito de la energía argentina que evidentemente no funciona muy bien, y me refiero, por ejemplo, a un señor Agustín Jerez, que es el titular de una compañía llamada Energía Argentina, que es un nombre bastante gracioso, por cierto, porque si algo tenemos un problema es con la energía argentina. El subsecretario de Energía Eléctrica, el señor Federico Basualdo, el secretario de Energía, Darío Martínez. El presidente no debiera echarlos a todos hoy y convocar a un equipo competente. Pero parece que lo echó a Culfas, Marcelo. Claro, bueno, obviamente. Está muy bien, qué sé yo, me parece genial que lo eche a Culfas y que de hecho lo eche a Guzmán, que eche lo que quiera. Pero en cualquier caso hay un conjunto de funcionarios que están protagonizando un escándalo. En este contexto, la señora Kirchner, en su discurso del viernes pasado ahí en YPF, fue una trampa para el presidente. Finalmente ella, a ver, yo me imagino que ella, a pesar de su extravío, sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y ella se refirió no con la lapicera, a una cuestión en particular. Es decir, ella le dio la lapicera para que firme una cuestión específica, ¿no?, en relación al gasoducto, porque la lapicera anterior, o las anteriores lapiceras, se referían a cuestiones más generales. En este caso me pareció que la lapicera estaba dirigida específicamente a que el presidente no cene con Techint en la Quinta de Olivos y firme lo que tiene que firmar en relación al gasoducto. Y te pido que la uses, le dijo, en un acto ya directamente inédito en las democracias normales. La respuesta vino de parte de un off the record de Matías Culfas, luego de que el presidente Fernández reivindicara su condición de hippie ante semejante espectáculo. El propio Culfas aparentemente dejó trascender un off the record responsabilizando por el tema del gasoducto a la gente de la Cámpora. La señora Kirchner respondió con un Twitter y el señor Culfas fue eyectado del gobierno él solo en 40 minutos, cuando en rigor de verdad el presidente debe haber removido al conjunto de la gente que conduce la energía en Argentina. Culfas será reemplazado en algún momento próximo por Daniel Scioli, veremos si efectivamente esta crisis nos termina arrastrando a lo que queda del ministro de Economía, Martín Guzmán, siendo que me imagino que los ministros que estarán viendo este espectáculo con asombro, ¿no? Porque hay que ver cómo, a través de siendo vos ministro, uno de los 20 y pico de ministros de Fernández, que ven cómo la señora Kirchner vuela a un ministro en 10 segundos, si vos sos ministro de este equipo, decís, bueno, que acá no se puede confiar no se pueden confiar ni en el presidente, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, y un poco antes de esta decisión de la salida de Culfas, el presidente había designado a Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa, hasta que salió, entró y se peleó con Cristina y se peleó con Alberto y que yo cuánta cosa, como jefe de la AFI, la famosa ex-IDE. Lo que me importa de este asunto es que ayer Nicolás Viñaski mencionó que Rossi podría llegar acompañado por el general Milani. Yo espero de todo corazón que Nicolás Viñaski esté mal informado y haya cometido un error, porque si es cierto lo que dice aquí, lo que dijo ayer, Nico Viñaski, estamos en un problemón, ¿no? Porque ya estamos entrando en una zona en donde el bendito problema de las autocracias estaría llegando a la Argentina, ¿no es cierto? Dicho esto, a mí me parece que lo que queda en blanco sobre negro después de este fin de semana tan espantoso para los argentinos es que el presidente
no está llegando a entender claramente que él ostenta un cargo para el cual fue elegido por los argentinos y que la presidencia es una institución de los argentinos, de la Constitución de la Argentina, que debe ser respetada, empezando por el propio presidente de la Nación. Después vemos si la señora Kirchner lo agravia en público o no lo agravia y qué es lo que el presidente debiera hacer. Pero a mí me parece que acá hay un problema con el presidente, que es que ha resuelto entregar la presidencia a este combate interno en el seno de una coalición que está obviamente muy fracturada y es un gran acto de irresponsabilidad. Yo no sé qué es lo que el presidente debe hacer ante semejante agravio público, al mismo tiempo que el público que estaba festejando, vaya uno a saber qué cosa el viernes pasado, resuelve aplaudir masivamente delante del presidente de la Nación a quien lo estaba agraviando, a los gritos, y te doy una lapicera para que la uses, ¿no es cierto? Es una cosa, creo que no la hemos visto ni con Fernando de la Rúa, ¿no? Entonces aquí yo no tengo ninguna duda, ninguna, cero duda, de que la responsabilidad en la protección de la institución presidencial es del presidente, y no hay sustituto a eso. Como le preguntamos a Marcos, y con esto cierro, ¿puede la Argentina seguir así hasta 2023? La respuesta es no. Y esto depende ni de Cristina, ni de Mongo, ni de Scioli, nada. Depende exclusivamente del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que no parece estar en condiciones de defender la institución que los argentinos le han confiado.